Esto es la exposición de la Biblia con la pastora Raquel Almenar Pacheco. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, La Exposición de la Biblia, y también puedes enviar tus testimonios o petición de oración a laexposiciondelabiblia@gmail.com. Gracias por ser parte de nosotros. Queremos ayudarte y darte las herramientas para vivir una vida con propósito. Quédate con nosotros en La Exposición de la Biblia con la pastora Raquel Almenar Pacheco. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Nos corresponde hoy Isaías 19, únicamente 25 versículos, pero particularmente quisiera leer con ustedes el capítulo 19, el versículo 21 hasta el final. Y Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Nos ocupa hoy un país que oímos cada momento, especialmente en los últimos días. Se trata de Egipto. Nosotros vimos en los noticieros El Cairo. Ese era Memphis en aquel momento. Oímos de Egipto hoy. Es un país muy antiguo que está vigente. Su religión es musulmán, es el Islam. Ellos son musulmanes en su gran mayoría. Hay un porcentaje muy mínimo que adora al Señor Jesucristo. Allí está también la iglesia. Hoy esta República Árabe de Egipto, como se llama, la República Árabe de Egipto, tiene 84 millones de habitantes, casi 85, son 84,662,000. Y la palabra que vamos a entrar y conocer, esta palabra se ha repetido el cumplimiento de muchas de estas porciones en varias ocasiones. Pero dos cosas con las que vamos a trabajar en esta mañana es: una, que Egipto en la Biblia es tipo de el mundo. De el mundo. Egipto es como la imagen de el mundo. Y la otra es que Judá, el pueblo de Israel, es tipo de la iglesia del Señor. Es el pueblo de Dios. Entonces el profeta Isaías ha venido hablando a las naciones que rodean a Israel, mejor dicho, a Judá, que es las dos tribus del sur, por lo cual se les dice a ellos los judíos, porque quedaron las tribus del sur. Los del norte, Asiria se los llevó y se acabaron, pero las del sur quedaron, y desde allí se llaman los judíos, que nosotros así los conocemos, pero es el pueblo de Israel. Egipto en muchas ocasiones era aliado, el Egipto antiguo, en muchas ocasiones era aliado de los judíos, y en muchas ocasiones fue su enemigo. A veces para nosotros como pueblo de Dios, hay veces que Egipto definitivamente pareciera nuestro aliado, pero hay que tener cuidado con las aliaciones que hacemos con Egipto, porque pudiera metérsenos tanto Egipto adentro que creyéramos que Egipto es la esperanza del pueblo de Dios. Y ese es el tema de hoy. Egipto no es la esperanza del pueblo de Dios.
como tampoco fueron los etíopes de los capítulos anteriores que hablamos. Cuando Judá le iba a poner el corazón a una de estas naciones para defenderse del enemigo y para resolver sus problemas, el Señor le mandó a Isaías una y otra vez diciendo, escuchen, pongan toda su confianza en el Creador del cielo y la tierra, el Dios de Israel, no en ningún potentado de la tierra, no en ninguna promesa de la tierra, no en ninguna nación, no en ningún gobierno. ¿Copiaron eso? Solo Dios. Versículo 1 del capítulo 19, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. El Salmo 104 dice que Jehová hace a las nubes, las toma por su carroza. Y cuando habla de una ligera, no solamente es que es light, como cuando pedimos una Coca-Cola light o una comida light. No, es que es fácil, rápida, ligera, de rapidez. Jehová monta sobre una ligera nube. Saben que Isaías usa un lenguaje que es poético, precioso, fascinante, a veces repetitivo, a veces él cantó canciones, él puso en prosa sus escritos, él sacó afuera letreros y puso a sus hijos nombres que eran proféticos. En el capítulo que sigue, que es el 20, ahí él hace un acto profético impresionante. Va a andar casi desnudo por las calles. Ese era Isaías, único entre los profetas. Único porque fue centrado en Jesucristo. Le decimos el evangelista del Antiguo Testamento. Justo escribió 66 capítulos, como los 66 libros de la Biblia. Muy especial Isaías. Ahora él lo hace como un poema y dice, Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Entrará en Egipto. Tengan en cuenta, tipo del mundo. Pero me gusta lo que sigue. ¿Qué sigue allí? Los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Téngase por entendido que toda la escritura de tapa a tapa, el Señor continuamente nos está alertando que no adoremos ídolos. Solamente a Dios se adora porque Él es el creador. Hay una condición necesaria para ser adorado. Se necesita ser el origen de todo lo creado. Y solo hay uno, el creador y sustentador del universo, el Dios de quien somos, el Dios a quien servimos, el Dios a quien cantamos y danzamos para Él en esta mañana. Y dice que cuando el Señor vaya en esa ligera nube, los ídolos de Egipto, del mundo, temblarán delante de Él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Versículo 2, levantaré egipcio contra egipcio. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién no va a levantar egipcio contra egipcio? Dios. Hay momentos en los que uno cree que la gente en el mundo se está peleando, ellos porque son peleones, ellos porque les gusta. Escúchame, Dios lo permite. Es más, Dios necesita hacerlo para llevar a la gente a entender que no es en Egipto, ni en un hombre, ni en una mujer. La esperanza está en el Dios de Israel. Él dice, yo, voy a permitirme agregar la palabra allí. Jehová dice, yo levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano. Diferentes ideas. El uno opina una cosa y el otro dice, yo tengo la razón. Y el otro dice, yo soy quien tengo la razón. Entonces, muertes, ataques, guerras, porque yo soy quien tengo la razón y yo impongo mi razón. Cada uno contra su prójimo. ¿Cómo les parece esto? Esto es terrible. Y así es como una nación que le da la espalda a Dios va a vivir. Así es como el mundo va a vivir. Cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Reino contra reino, cada quien especializándose en algo, cada ciudad en algo, pero en vez de aliarse y seguir haciendo cosas en pro de toda la nación o en pro del globo, entonces hay pleitos por quienes tienen el poderío de tal cosa y el poderío de tal cosa. Versículo 3, y el espíritu de Egipto, ahí hay un espíritu, el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Y destruiré, dice Dios, su consejo. ¿Qué destruirá?
El consejo es las ideas, los planes que ellos tenían. Dios los va a destruir, el consejo. Y preguntarán a sus imágenes, preguntarán a sus hechiceros, preguntarán a sus evocadores y a sus adivinos, pero ninguno de ellos tendrá respuesta, porque la respuesta no está en un adivino, la respuesta no está en un brujo, la respuesta no está en ninguna religión en la tierra. La respuesta, la solución a nuestras naciones las tiene el Dios de los cielos, el Dios que creó y sostiene el firmamento. 4, entregaré a Egipto en manos de señor duro. Esto es un dictador y rey violento, no solamente duro, que impone sus ideas, que solo tiene intereses personales, que solo busca sus placeres, que solo busca su dinero, solo busca que lo que él dice, eso es. El Señor lo entrega a la nación que le da la espalda a Dios, a un verdugo, a un Señor cruel, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Estamos hablando para todas las naciones. ¿Qué va a pasar en el capítulo 19, versículo 5? Lean conmigo. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará. Faltarán las aguas del mar. ¿Cómo es esto? El mar se puede secar. Es que ellos, acuérdense de Genezaret, el lago de Genezaret, ellos le decían el mar de Galilea. Cuando ellos veían muchas aguas, en aquel momento cuando Isaías escribe, no se distinguía mucho cuando era un mar, cuando era un océano, cuando no. Ellos le veían multitud de aguas, muchas aguas y lo llamaban el mar. Está hablando del Nilo, del delta del Nilo. Las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará. ¿Qué está diciendo Dios? Voy a secar el Nilo, y está tomando como ejemplo a la tierra de Egipto. ¿Saben lo que representaba el Nilo para los egipcios? Era lo máximo. Recuerden cuando nosotros vimos Éxodo, Levítico, cómo el faraón se levantaba para cantarle y adorar al Dios Nilo, porque de él estaban, ahí fluía todas las riquezas de Egipto, porque allí se comunicaban. Bueno, iglesia, ¿sabe lo que pasa? Como la gran fuente, como el gran recurso, el Nilo es simplemente algo que es creación de Dios, y lo que es creado no se adora. No hay forma de beatificar a nadie. No hay forma de que nosotros nos postremos delante de la imagen de talla de un hombre, ni de una mujer, ni de un cuadrúpedo, ni de un reptil, ni de alas. Nadie, absolutamente nada se adora. Solo se adora al Creador, no al Nilo. ¿Y qué representa para nosotros el Nilo? Vamos avanzando. El versículo 6, se secarán los ríos, no solamente el Nilo, los canales que nutrían, se agotarán, y se secarán las corrientes de los fosos, porque ellos ponían a los lados, abrían huecos y ahí cultivaban. Saben que si hay un río y se abre hueco, entonces hay pozos de los que ellos pueden recibir agua y se nutrían para sus cultivos. La caña y el carrizo serán cortados. Estas son las plantas que se usaban para los papiros. En este momento el papel se hacía, no existía, lo que existía eran los papiros, y se escribía globalmente en esos papiros. El mundo conocido, esto es una gran industria. Wow, pero se van a cortar los carrizos, se van para el carrizo los carrizos. ¿Qué queda? Nada. ¿Y sabe que no hay manera de echarle la culpa a un gobernante? No era el faraón ni era el rey de Egipto. El que seca los carrizos y las cañas es el Dios del cielo. Cuando Dios quiere leccionar a una nación, Él hace que las fuentes se sequen. Él hace que la nación se ponga hermano contra hermano, idea contra idea, y que los planes se pongan estúpidos los que planean en la nación. Versículo 7, y la pradera de junto al río. Me encanta la idea de la pradera. Verdor de junto a la ribera del río, y toda lean conmigo, toda la sementera, que es la siembra de las simientes del río, toda sementera, porque ahí sembraban todo alrededor del río, se secarán, se perderán y no serán más. ¿Sabe quién tiene la fórmula de la vida en la semilla?
Dios. Si Él le da la orden a esa simiente que no produzca y que no se fertilice, no se produce. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Pero ese Dios puede darle a tu semilla la vida. Dios puede darle a tu simiente vida y pasar la fórmula: actívate. Y por eso es que Dios promete a nosotros, los hijos de Dios, multiplicación. Por eso es que Dios permite que nosotros nos multipliquemos, porque Él tiene la fórmula de la vida en la simiente. Tú acabas de venir al altar con una ofrenda al Señor. La palabra de Dios dice, la escritura en segunda de Corintios, el capítulo 8, 9, 10, allí está y dice: el que da semilla al que siembra, Él aumentará y multiplicará vuestra sementera. Él lo hará, Él lo hará. Él tiene la fórmula a los que siembran en su reino, a los que siembran la palabra, la simiente de Dios. Cuando un padre se sienta en el altar familiar para bendecir su hijo, cuando una madre siembra la simiente de la palabra de Dios en su hijo, en su hija, ahí saldrá un Timoteo. Esa simiente tiene vida. Este evangelio sigue y sigue y sigue, porque la fórmula de la vida está en esa simiente. Y yo profetizo hoy sobre nuestros hijos, profetizo que tus hijos no se pueden apartar del altar del Señor. Profetizo que ninguno de tus hijos, ninguno de tus nietos abrirá los ojos en la eternidad sin Jesucristo. Porque Dios tiene, el Dios de quien tú eres, tiene la fórmula de la vida. Aleluya. Versículo 8: los pescadores también se entristecerán. Ya no son nada más que los agricultores, ahora están los pescadores. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. La pesca. Ellos pescaban y ellos hacían cultivo basado en el Nilo. Por eso lo adoraban como que si era el Dios de ellos. No te equivoques. Adora al Dios del cielo, no la fuente de tu ingreso. No adores el dinero, no podéis adorar el dinero y a Dios, dice la palabra de Dios. No podéis hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no llega, donde el orín no corrompe, dice la Biblia. Siembra en el reino de Dios, mete tiempo en la obra de Dios. ¿Cuántas tentaciones tuviste de no llegar esta mañana? ¿Cuántas tentaciones? Yo te felicito por estar en la casa de Dios, porque este tiempo, esto que estás haciendo sigue contigo. No hay farmacia para comprar la unción que has recibido hoy en la casa de Dios. No hay tienda donde puedas ir en ninguno de estos condados y no hay dinero para comprarlo. La unción viene cuando el pueblo de Dios se junta y trae alabanzas al Altísimo, y ponemos danza y ponemos fiesta y ponemos aplausos y ponemos ofrendas y ponemos alegría y ponemos cuerdas y tambores y flautas y gozo y nos deleitamos en el Señor. Pero hay más. Se van a poner tristes los agricultores, los pescadores. 9, los que labran lino fino. Wow. Esto era la vestidura de los sacerdotes, y había tantos sacerdotes. Había gente especializada en surcar la tierra para ararla y sembrar lo que producía el lino fino. Los que tejen redes también. Vamos a hablar un poquito del lino fino. ¿Cómo les suena a ustedes lino fino? Aleluya. Dice la Biblia que el lino fino, mire, cuando Dios viste a sus hijos del lino fino, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hay un lino fino allá afuera, en el mundo. Cuando es la raíz de ese lino fino es adorar a algo o a alguien que no es nuestro Dios, el Dios creador del universo, Dios hace que los que labren lino fino y los que tejen redes sean confundidos. Los que tejen redes, esas redes las hacían porque habían tantos peces allí. 10, porque todas sus redes, los tejedores, serán confundidos y las redes serán. ¿Cómo puede ser?
pudiéramos armar un lío a la marca, al fabricante de esa red. ¿Cómo es posible que pagué tantos dólares por eso y se reventó? Bueno, escúchame, hay alguien que está en control del universo que hace que se rompa la red, porque tu atención está puesta en la red y en el Nilo y en los peces y no en Dios. Se entristecerán todos los que hacen viveros. Oh, tenían viveros. ¿Por qué? Bueno, porque allí ellos creaban peces comestibles, tal como nosotros. Había gente especializada en criar peces de todas las especies, truchas, peces espada, salmones, y aquel se especializaba en uno, en sardinas, en corronchos, bagre, en todos esos sabrosos pescados que ponemos en la mesa. Pero no solamente eso, hay quienes lo hacen porque hay pececitos tan ornamentales, tan lindos, y hay gente que tiene pecera, los adoran, los cuidan y se olvidan de que ese pececito está dando vuelticas en el sartén porque hubo alguien que ordenó que ese pez se diera, que le dio salud, vista, cordura a ese pescador, a ese cocinero, para ponerlo, para que tú lo disfrutes, que te dio el apetito. No se te olvide que podrás tener el pez más exquisito, caviar, que son los huevos de los peces, no sé de cuáles. Pero tú te vas a comer tu caviar, pero tienes el estómago revuelto, y cuando ves el caviar, Él te da el apetito. Digan gloria a Dios. Él te da la casa, la mesa, la familia para disfrutar. Digan gloria a Dios. Entonces, la sequía del Nilo trae una tremenda situación económica. La economía del mundo está amenazada. No es de una sola nación. No te quejes y no nos quejemos tanto por lo que está ocurriendo en tu país y en nuestro país donde nos hemos venido a vivir. Yo me quedo aterrada. Uno compra hoy una cosa que ayer compró que costaba $1 y cuesta 4, y ustedes saben de qué yo estoy hablando. Pero hay países donde la inflación es monstruosa, peor. Eso está en la Escritura. Hay gente que está confiando es en la economía y en los economistas y en las promesas que hacen los políticos, los gobernantes. Señoras y señores, el que da el río Nilo, la vida, las aguas y todo es Dios. ¿Cuál es tu fuente de trabajo? Contéstate por un momento qué es lo que tú. ¿Eres peluquero? ¿Eres médico? ¿Qué haces tú? ¿Limpias? ¿Cortas la grama? Acuérdate que no hubieses podido ir a hacer tu trabajo de no hubiese sido por la buena mano de nuestro Dios. ¿Alguien puede dar gracias a Dios por su sustento? No hubieses podido. Reconoce al Señor. Y cuando una nación le da la espalda a Dios, se le seca el río. La economía no solo representa la economía, sino la comunicación. Las fuentes para trasladarse de un lugar a otro, internacionalmente inclusive, porque tenía ramificaciones, el Nilo tiene ramificaciones por todas partes. El Nilo, la comunicación. Ahorita en nuestros días la comunicación es indispensable. Podíamos estar todos nosotros acá, este grupo de personas, y cada quien estar comunicado en uno de esos canales con otra persona por allá por el globo, mandándose textos, o pines, o WhatsApp. Escúchame. Ese Nilo, si se adora ese Nilo, si la vida está centrada en eso, se seca. Dios tiene la fórmula de hacerlo. Y cuando se seque, no es porque Dios es malo. Escúchame, lo vamos a ver más adelante. Todo lo contrario, es porque Dios es bueno. Y muy lamentablemente, cuando uno se come el último muslito de pollo, que se lo puso al hijo por delante, el último bollito de pan, y ya no queda más nada, ni trabajo, ni esperanza. ¿Sabe lo que hace la gente? Mira a Dios, busca a Dios. Mientras que cuando están en la buena,
Yo gano tantos dólares al año, yo he sido graduada de la universidad, yo soy muy inteligente y tengo buenas relaciones, yo estoy relacionado con el presidente de la nación, yo soy. Y el Señor dice, voy a secarte el Nilo para que puedas volverte a mí, hijito, porque te creé para mí. Y la única manera de que tú seas realmente bendecido no es con los peces ni la agricultura del Nilo. No es el Nilo. No son los dioses de la tierra. No son los políticos. Es el creador del universo. Es Dios, es Dios, es Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Haces bien en volverte al Señor. Haces bien en buscar a tu Dios. Haces bien en adorarle. Saca tiempo sacrificial. En vez de sentarte a adorar al Nilo y de cantar al Nilo, saca tiempo para congregarte. Aquí al lado de todo este poco de imperfectos que vemos aquí, pero estamos adorando al único ser perfecto. Únete pues. Mira el versículo 11. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Son necios. ¿Qué es Zoán? Pregúntenme. Una ciudad que fue construida 7 años antes de Hebrón y que aparece por aquí en Números 13, para quienes les gusta anotar, 13:22. La construcción de una ciudad muy vieja, pero ¿sabe lo que pasaba allí? Ahí se reunían todos los sabios. Es como una capital era como decir estar al lado de Gosén. Ellos eran se reunían los consejeros. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. Yo tengo todos los libros. Yo tengo todos los papiros donde los sabios aconsejan. Vengan a Zoán, que venga el Faraón y busque consejo. Escucha, va a llegar un momento aquí. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están? Versículo 12. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? ¿Dónde están? Que te digan ahora, Faraón. Que te hagan saber entonces, si es que son sabios, qué es lo que Jehová de los ejércitos ha planificado. Mire, para poder saber lo que Dios ha determinado, hay que estar en las rodillas. Hay que estar conectados con el Espíritu Santo. Hay que leer la palabra de Dios. Esto no es cuestión de buscar la bola de cristal, ni hacer meditación de esa que están haciendo por allí, no. Dulce será mi meditación en ti, en tu palabra. Me deleitaré en tu palabra. No hay sabio, ningún sabio hay, si no está basado en la palabra sagrada de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si hay alguien que ignora al Creador de los cielos, ¿dónde está tu sabiduría? Hay sabiduría diabólica, hay sabiduría intelectual, pero la sabiduría que rige el firmamento, todas esas medidas físicas y matemáticas que son lo mismo hacia arriba, las cantidades de años luz, las cantidades de grandeza del firmamento, lo que no podemos imaginarnos en nuestras medidas, nuestra matemática tan chiquitica, esas hacia arriba, más las hacia abajo, la hoja de un árbol aquí de la Florida, cuando comienzas a llevarlo por la misma matemática hacia adentro, te quedas absorto de saber que el físico de los físicos, el matemático de los matemáticos, el sabio de los sabios es Dios, pues dio la misma estructura a toda la creación. Y muchos científicos al descubrir esto se han convertido, dicen definitivamente tiene que haber alguien que diseñó esto, y por lo menos admiten que es un diseño, pero serían demasiado estúpidos si no creen en el Dios del cielo. Serían demasiado tontos si no creen que hay una mano que creó todo lo que hay. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Dónde están los de Zoán? ¿Dónde están? Que te lo digan, Faraón. Sigue buscando tus brujos, pues. Todos los partidos, ¿ustedes creen que un presidente de la nación que está representada aquí gobierna solo? Se equivocan. Tienen el Congreso, tienen sus amigos, tienen a quién llamar,
Pero cuando ninguno de ellos se pone en las rodillas a buscar a Dios, y cuando todos ellos ignoran la palabra, ahí entra Isaías y ahí entra el pueblo de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de ustedes? Por eso es que la nación está como está. Por eso es que estamos como estamos. Porque han dejado al Dios de los cielos. Han dejado al Dios de las naciones. No se puede ignorar a Dios y vivir bien. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, la tierra de los brujos, pues. Se ha llenado de los príncipes. Se han engañado los príncipes de Memphis. Esa es la capital antigua. Esa es hoy en día el Cairo. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. ¡Wow! La familia es la base de la sociedad. Si el jefe de la familia, que es el varón, se sienta delante de estos dictadores que están buscando sabiduría en las estupideces del mundo, con sabiduría diabólica, se sientan delante de aquel dictador doméstico, aquel gran televisor, y comienzan a buscar allí caso cerrado. La diabla. Siéntate pues delante de todos esos instructores para que tú veas. Es más, ponle a tus niños todos los jueguitos esos violentos que diseñan ellos allá afuera. Pónselos pues. Cómpraselos bien caro. No le des ofrenda para que traigan ellos aquí al altar. Cómprale todo lo que te pidan allá afuera y no vigiles para que tú veas. ¿Quieres perder tus hijos? ¿Quieres verlos futuramente en la cárcel? ¿Quieres que sean indolentes y que a ti mismo te ataquen con sus palabras? El que es bruto ignora a Dios. El que es sabio busca a Dios. Un hombre de Dios va a meter a su familia en la palabra. Una mujer de Dios va a meter a sus familias en la palabra. Versículo 14. Jehová mezcló espíritu de vértigo. Esto es de mareo. Están mareaditos dentro de él, de Egipto. Hicieron errar a Egipto en toda su obra, como también el ebrio en su vómito. O sea que el Señor permitió esto. Mareo en el país. Locura el uno contra el otro. Versículo 15. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga cabeza o cola, ni líder ni seguidor. Nada de lo que invente el líder tal. Ay, el partido, yo le tengo la fe a este tipo, ¿vale? Este sí es la solución. Ni cabeza ni cola. La rama o el junco. Líder o seguidor. No pueden ayudar. No pueden ayudar. No pueden. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Los asesores del gobierno no pueden. Vamos rapidito ya para terminar. Versículo 16. En aquel día, ¿cuál es aquel día? El día que venga el Señor. Ahorita estamos en el día de la raza humana. La raza humana está haciendo como bien le viene en gana. Pero vendrá el día de Dios. En aquel día los egipcios serán como mujeres. Ahora no se piensen en estas mujeres son como las de ahorita, porque ustedes me están viendo aquí bien valiente, bonita, elegante, inteligente, con un hombre que me ama, un hombre que estimula lo que hago, que me apoya, que fui a la universidad, en un país libre. Pero cuando Isaías estaba hablando, ¿cómo eran las mujeres? Pues hagan memoria. Sometidas, escondidas, bajo un manto. Ellas sacaban la mano y se las cortaban. Y todavía hay países musulmanes que están haciendo eso. Lo denuncio aquí. Hay países todavía que están haciendo eso. Entonces ellas tenían que andar cubiertas. No iban a la universidad, no sabían leer, no sabían nada. Entonces ellas, un hombre le hablaba y ellas temblaban así. Dice Isaías: en aquel día los egipcios toditos serán como ellas.
porque se asombrarán y temerán de la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos. Isaías le encanta decir que Jehová es el Dios de los ejércitos y se lo remarca. Se acordó sobre aquel. El versículo 18, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en tierra de Egipto. Ahí comienza a iluminar el Señor. Habrá 5, pues un puñado, una mano, 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen ¿qué? Que hablen ¿qué? La lengua de Canaán. ¿Quién es el Dios de Israel? Ese es nuestro Dios. Habrá por lo menos un puñado de ciudades que van a comenzar a tornarse a Dios y van a hablar la adoración a Jehová y van a juramentarse por Jehová. Juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada, ¿cómo se va a llamar? La ciudad de Erez. ¿Qué significa Erez? Le busqué el significado, me encantó. Ciudad que adora al sol. Pero resulta que la misma palabra Erez tiene implícito que adora y que tiene el poder de destruir la adoración a. No sé si me lo agarraron. Una de esas ciudades, para que él nos zumba un ejemplito. Mire, vas a ver un puñado que van a servir a Dios. Y una de ellas, la misma que adoraba al sol, ahora se va a levantar a adorar al que creó el sol. Y con la misma influencia y afluencia que hablaba y buscaba adoradores del sol, ahora va a buscar adoradores para el Dios del firmamento. En aquel tiempo, el 19, habrá altar para ¿quién? El mundo va a tener que reconocerlo. Habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio de Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Va a haber un gran testimonio. La tierra va a tener que decir: ya me decidí. Entendí que no son los adoradores. Ahora yo entendí que el único Dios a quien se adora es el Dios que creó el firmamento. Es el Dios de Israel. Y hago pacto y pongo este monumento. Levanto esta iglesia. Levanto esta cruz. Levanto el altar. Me dedicaré a Dios. Y será por señal. Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Y él, del versículo 20 al final, él clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Digan gloria a Dios. Cuando una nación se cansa de buscar en sus políticos, de buscar en el Nilo, y se torna a Dios, entonces Dios les envía Salvador y príncipe, nuestro Señor Jesucristo, que los libra. Y Jehová será conocido en Egipto. Repitan eso conmigo: Jehová será conocido en Egipto. El mundo entero será lleno de la gloria de Jehová. Y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación. Ellos van a traer, según lo que ustedes ya han aprendido en la palabra, holocausto enteramente quemado, oblación, ofrendas de paz. ¿Y sabe qué? Ya comenzó. Muchos de ellos llegaron el día de Pentecostés y llegaron allá a hacer sacrificios. Solo que ese año se encontraron con que ya el cordero había sido sacrificado. Digan gloria a Dios. Y muchos de ellos son creyentes. Y herirá, 22, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Cuando él hiere es como es como una inyección que te hiere, ¡zas! Te duele, te puya, te arde, pero trae medicina. Cuando Dios te da un latigazo, ahí mismo en el latigazo te pone lo que te cura. Digan gloria a Dios. Entonces van a cumplir sus votos al Señor. En aquel tiempo, estoy en el versículo 22, herirá Jehová, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Gracias, Señor. En aquel tiempo habrá una calzada, ese es un camino. Calzada le dicen en Guatemala algunas avenidas. Por allá había una calzada calzada Roosevelt en Guatemala. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, 2 opresores terribles. Y asirios entrarán en Egipto, a ver un camino, y egipcios a Siria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. ¿Por qué de Egipto, del mismo mundo,
va a oírse a todos los opresores que solo a Dios se adora. Se van a convertir, digan gloria a Dios. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque claro, Asiria superpoder, Egipto superpoder, Israel un puntico en la tierra. Pero ese puntico en la tierra, de allí salió la luz. Aleluya, de allí nos llegó a nosotros este evangelio glorioso. Estoy terminando, el versículo es el 25. Pónganse en pie, lo leen conmigo, por favor. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. El Señor bendecirá la tierra. Todas las naciones vendrán a adorar en Israel. Dice Isaías 11 que el Señor mismo estará sentado en Israel e irán las naciones de la tierra a recibir instrucción de Él. Todos vendrán. Toda la brutalidad de los asirios, toda aquella crueldad de la que hemos hablado, que viene hablándonos el profeta Isaías, llegará un momento que será aquel león feroz como un gatico domesticado y embelleciendo y agradando. Porque Jehová de los ejércitos hará esto. Se acabará el salvajismo en las naciones. Hoy se están reuniendo por paz. No hay paz para los impíos, dijo Jehová. Hagan todas las reuniones, gasten todo el dinero y el tiempo que ustedes quieran. Háganse famosos con sus tratados de paz. No hay paz para los impíos, dice Dios. Pero el Señor dijo así: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre nosotros. Hablamos de las naciones. Egipto, representando todo el mundo, y hablamos de nuestras naciones. Ay, ¿qué pasa en tu país? No hay paz. ¿Qué pasa en tu nación? Se están matando. ¿Qué pasa? Hay escasez. ¿Qué pasa? Ponle el nombre y el título porque tú ves sus noticias. Mas tú estás aquí hoy como agente de Dios por tu nación. Cada vez que tú adoras al Señor, se levanta un pedacito de alabanza de tu país. Cuando yo adoro mi nación, donde Dios quiso que yo naciera, está adorando al Dios de Israel. Cuando tú siembras en el reino tu ofrenda y tu diezmo, tu nación está siendo bendecida. Cuando tú levantas tu altar familiar, tu nación está siendo bendecida. ¿Cuáles son las riquezas de tu tierra? ¿Cuál fue el Nilo que puso Dios allí? ¿Te has centrado en los gobernantes? ¿De qué tú hablas cuando hablas de tu tierra? ¿Cuál es tu tema? ¿Te has centrado en la economía, en la comunicación, en la pesca, en la flora, en la fauna, en la agricultura? ¿Cuál es tu tema? Hoy te desafío una vez más, de acuerdo a la sabiduría que el Señor me ha dado al leer su sagrada palabra, te desafío a que bendigas tu nación y que entiendas que si es necesario, Dios le va a poner una vacuna que le va a doler. Pero uno de estos días se va a tornar tu nación a Dios. Dejará la idolatría que le ha hecho tanto daño y buscarán al que creó el firmamento y lo encontrarán. Vamos, levanta oración por tu nación ahora. Levanta tu voz, no importa quién está a tu lado, levanta tu voz y clama al Dios del cielo, clama
Clama, levanta Dios tu nación. Y llegamos al final del mensaje en la exposición de la Biblia con la pastora Raquel Almenar Pacheco. Estamos agradecidos con Dios y con tu apoyo en oración. Con cada enseñanza, sabemos que Dios impartirá su sabiduría y entendimiento en tu vida. Gracias por ser parte de estas enseñanzas de la exposición de la Biblia con la pastora Raquel Almenar Pacheco. A través de estas enseñanzas podemos entender lo que la Biblia nos dice. Esto es la exposición de la Biblia con la pastora Raquel Almenar Pacheco. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Exponte a la exposición de la Biblia y disfruta libro por libro, verso por verso. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La Biblia fue escrita toda para ti. Debes conocerla toda.